Bueno, primero de todo, bienvenidos a todos a este webinar. Es mi primer webinar individual. Estoy un poquito nervioso y es que el motivo de este pequeño vídeo, aparte de intentar aportaros todo lo que puedo sobre la utilización de las metodologías activas y cómo ha cambiado hoy en día el paradigma educativo, tanto de la manera de enseñar como de la manera de aprender que tiene nuestro alumnado, es que hoy, tras muchos meses de dedicación y trabajo, os puedo decir que sale mi curso de metodologías activas. Y el motivo de este pequeño vídeo, como digo, es mostraros mi curso, que lo entendáis y que lo miméis como yo lo he mimado, porque antes de presentároslo, quiero deciros que es un curso que no simplemente se basa en que entréis un mes y 2 meses y os vayáis, sino es un curso que desde que lo pagas lo vas a tener un año en continua actualización. Y al final he hecho una recopilación de las metodologías activas más potentes en cuanto a lo que nos dice la ciencia. Y es que nos tenemos que basar en eso, justamente, en lo que nos dice la ciencia. Y bueno, yo creo que vamos a empezar. Mi propósito es claro, mi promesa. Si os quedáis en este webinar, vamos a esperar unos minutitos hasta que entre toda la gente, pero decía que mi promesa es bastante clara, que marquéis la diferencia, si sois opositores, que marquéis la diferencia respecto al opositor medio, es decir, todo el mundo habla de metodologías activas, pero ¿cuántos hablan desde su base? ¿Cuántos hablan desde la concreción y desde ser tremendamente específico con lo que dicen? ¿Cuántos demuestran que entienden el proceso de utilizar una metodología activa u otra? ¿Cuántos saben cómo va la sociedad? ¿Cuántos se atreven a hacer una crítica social e hilarla para demostrar al tribunal que no somos un docente al uso? Pues eso mismo quiero que os llevéis del webinar, eso mismo quiero que os llevéis del curso. De hecho, al final, si os quedáis hasta el final, vais a tener un pequeño regalito que he hecho de ese totalmente gratuito. He hecho una pequeña recopilación de artículos y bueno, espero que os quedéis hasta el final, que os sea interesante y sobre todo que salgáis de aquí. Tenemos esa responsabilidad como docentes de ser tremendamente críticos para que en esta era de la información podamos con todos los problemas y podamos con los distintos niveles de aprendizaje, de desarrollo, de motivación y mucho más que ahora con la LOMLOE se ha puesto tanto el foco en la inclusión. Así que si os parece, empezamos, vamos a ello. Quería partir de esta cita. Educar es ayudar a que nuestro alumnado aprenda a conocer bien cómo es su mundo, pues esto al mismo tiempo les obligará a plantearse alternativas y a generar capacidades para imaginar otros futuros mejores. Qué importantes son las metodologías activas para que nuestro alumnado sienta esa utilidad de sus aprendizajes y sobre todo tenga la capacidad de dar respuestas abiertas, de desarrollar las distintas competencias para hacer un futuro mejor. Educar al final es guiar, es ayudar, pero no simplemente ayudar en contenidos y en material impreso sin ningún tipo de utilidad, sino es fomentar, secuestrar la atención de nuestro alumnado para plantearle alternativas, para abrirles su foco y de esta manera generar capacidades para que se puedan imaginar y lo más importante, para que puedan crear futuros mejores. Hasta aquí sencillo, ¿no? Hasta aquí igual os suena, de hecho os van a sonar distintos términos en el webinar, pero lo que siempre digo, ay, perdón, que la estás liando, Diego. Os van a sonar distintos términos, pero sobre todo la pregunta que siempre os digo que nos hagamos es, ¿lo estoy aplicando? ¿De verdad me estoy formando y estoy utilizando las metodologías activas y la neurodidáctica a mi favor? Pues un poquito en relación a esto, me voy a valer del cono de aprendizaje. Mirar esta frase de Séneca, esto es tremendamente importante, tanto si vas a opositar como si eres docente y no tienes un objetivo claro. Si un barco no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable.
Si tú empiezas a coger metodologías activas sin ton ni son, sin formarte, ahora utilizo una gamificación, ahora utilizo un aprendizaje cooperativo, ahora utilizo, simplemente estás motivando a tu alumnado con picos de ilusión, pero no tenemos el propósito didáctico claro. Y este webinar justo es para eso, para que te des cuenta de los problemas que tenemos hoy en día, cómo aprende el cerebro, y si te he convencido o si esto te parece interesante, que entres a mi curso. El cono de aprendizaje de Edgar Dale, o Dale, quiero que veáis lo importante que es. El 10% de lo que leemos, alrededor de 2 semanas, lo tendemos a recordar. El 20% de lo que oímos. O sea, vamos a migrar hacia ese aprendizaje más de escucha y más de ver. De hecho, en uno de los módulos que hablo de diseño universal de aprendizaje, ponemos el foco sobre esto, sobre dar distintos estímulos para que al final nuestro alumnado pues, no simplemente se valga de lecturas o de audio, sino que tenga los distintos apartados. Veis como los primeros niveles cerca de la cúspide es lectura, palabras oídas, ver dibujos, y el porcentaje de retención cuando va pasando el tiempo no es muy grande. Pero observar cómo cambia el cono o la pirámide conforme nos acercamos a su base. El 50% de lo que oímos y vemos, una película, presenciar una exhibición, observar una demostración, ver algo hecho en la realidad, es decir, ver ejemplos, y esto tiene también su base en las neuronas espejo. Se aprende haciendo, pero también se aprende de valores cuando vemos a otros alumnos hacer. Qué importante es que se fomente esa actividad dinámica y no justamente pasiva respecto al docente. El 70% de lo que decimos, participar en un debate, tener una conversación, aquí van a entrar aprendizaje cooperativo, distintas estrategias que vamos a presentar en el curso. Y la base, el 90% de lo que decimos y hacemos. Si esos debates están creando un constructo para un producto final, ABP, aprendizaje basado en proyectos, y realizamos una representación teatral, simulamos experiencias reales o llevamos a nuestro alumnado por un recorrido hasta que finalmente va a una actividad complementaria, una actividad extraescolar incluso, eso no se olvida. Yo hoy en día me acuerdo de mis excursiones de hace 12, 14, 18 años y posiblemente no me acuerde de muchas cosas de la oposición. Pero lo que vivimos, en lo que nos implicamos, en lo que vemos utilidad, perdura en nuestra memoria. Y al final las metodologías activas es justamente eso, que nuestro alumnado sea el centro, que nuestro alumnado construya su aprendizaje desde sus intereses, desde sus motivaciones, desde el hacer, desde el ver cómo hacen otros, desde la educación de la mirada para hacer coevaluaciones cada vez más complejas. Eso son metodologías activas. Y entendiendo esta pirámide, incluso si estás opositando, tiene muchísima transferencia a aprender cómo funciona nuestro cerebro, y sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, de esta manera podemos repasar y evocar con más facilidad e incluso hacer aprendizajes vivenciales. Hemos de cambiar nuestra forma de programar. Esto es muy importante, me pongo por aquí abajo. La atención cada vez está más mermada. Se han visto en estudios recientes que nuestros jóvenes entre 11, 18, 20, 22, desbloquean, incluso antes, desbloquean el móvil una media de 150 veces al día. Esto yo lo escuchaba en una charla TED. Imagínate tener un bote de caramelos, con muchos caramelos, y que tengas que coger un caramelo cada poquito tiempo y en total 150 veces al día. ¿De verdad tienes atención o tienes concentración para mejorar o implicarte en las cosas? Esto lo uno con el segundo punto. La tecnología crea estímulos continuos y nuestro umbral de atención, nuestro umbral de sorpresa está muy por encima. Así ya vemos en nuestras clases apatía, es un sentimiento generalizado. Nuestro alumno compara con sus modelos de estímulos continuos. Nuestro alumno compara nuestra forma de enseñar o los vídeos que ponemos con TikTok, con Instagram. No estoy diciendo que nos adaptemos a TikTok y que nos adaptemos a Instagram. Estoy diciendo simplemente que entendamos cómo funciona la atención, que entendamos que la concentración es limitada, y sabiendo esto,
construir nuestras sesiones para desde la neurodidáctica dejar huella. Tercer punto, la depresión, y más con el COVID. Se está viendo que en España, en términos relativos, la principal causa de discapacidad y de baja es la depresión. Y la factura emocional que está dejando la pandemia nos sitúa a España como uno de los países donde más psicofármacos se consumen. Y esto también se ve en nuestros alumnos y alumnas. Esto se ve que en estudios de la Fundación Gasol se ha visto que después de la pandemia se nos ha quedado en clase de 2 a 3 niños y niñas tristes. Si alguien está triste, es muy difícil secuestrar su atención para que se implique y para que tenga aprendizajes significativos. Y luego, por último, cada vez, por miedo del docente, por pasotismo, digámoslo así, de la familia, hay menos conexión entre familia, comunidad educativa en cuanto a trabajo interdisciplinar y docencia. Y al haber tan poca conexión, es muy complicado que se vea esa continuidad en nuestros aprendizajes. Si queremos de verdad hacer algo significativo, y de hecho veremos en el curso a través de la neurodidáctica lo que nos dice de cooperar entre docentes y de cooperar entre alumnado, es fundamental. Así que ya sabéis, hemos de cambiar nuestra forma de programar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos, chicas? Os leo en el chat. ¿Cómo vamos? Espero que os esté gustando. Estoy en el chat, aunque parezca que no. La era de la información. Me acuerdo cuando yo oposité que no teníamos tanta información a nuestro alcance. De hecho, creo que no había prácticamente influencers educativos. Ahora le pegas una patada a una piedra y te encuentras a 80, 90, 100, 200 expertos compartiendo. Entonces, ahora ya no es el problema de la información, sino de gestionar y de fomentar ese alumnado CCC, comprometido, crítico y creativo. Luego veremos lo que se nos dice que hemos de promover, pero ante esta era de la información es muy importante saber que hemos de gestionar el pensamiento crítico. Otro de los puntos, que se cree y se piensa que las metodologías activas mejoran las aulas. Por coger una gamificación de Instagram o por coger un aprendizaje cooperativo, de poner en Google aprendizaje cooperativo, pienso que va a mejorar mi clase. Y nada más lejos de la realidad. Incluso se ha visto, a mí me pasó que las primeras veces que cogía una gamificación de Internet o cogía alguna metodología activa sin entenderla, sin comprender el camino que se ha de llevar, era pan para hoy, hambre para mañana. Pues mi alumnado siempre me pedía, ay, vamos a hacer una gamificación, ay, vamos a hacer esto que hicimos de Pokémon, esto que hicimos de Doraemon. Pero ¿qué pasaba? Que no estaba trabajando habilidades interpersonales, que no estaba siendo realmente activo, porque únicamente les ponía el camino y mi alumnado tenía que seguir ese camino. No solo eso, cuando entraban otros profesores que no utilizaban metodologías activas o utilizaban otros métodos, mi alumnado no tenía esa asertividad a la hora de comunicarse. Y con las metodologías activas no solo se busca la mejora en cuanto al rendimiento académico, sino se busca la mejora de habilidades interpersonales, de habilidades intrapersonales. Al final, que el alumnado sea el protagonista del aprendizaje. Otra cosa que ya hemos hablado un poquito, la factura emocional que ha dejado la pandemia, muy importante. Todo lo que ha dejado la pandemia lo hemos de tener en cuenta, pero también hemos de tener en cuenta el propósito didáctico de lo que hacemos. Es decir, no puedo coger una gamificación, no puedo coger un aprendizaje basado en proyectos si no tengo un propósito didáctico detrás, si no sé en qué criterios de evaluación me voy a basar, si no sé en qué objetivos me voy a centrar, si no lo sé. Y por último, el último punto, el currículum oculto. Si no nos formamos como docentes, si no estamos en actualización continua, es muy complicado que veamos los problemas y los errores que tiene nuestro alumnado. Igual nos centremos solo en la discapacidad, que nos centremos solo en aquello que no sabe hacer.
porque al no tener la perspectiva abierta, al no estar formado, en muchas ocasiones solo vemos un puntito de toda la gama de puntos que hay. Así que es fundamental estar en actualización constante, formarse. Cuando empieza esto de la docencia, cuando empieza esta de las oposiciones, incluso si las aprobamos, solo acabamos de empezar. Y como solo acabamos de empezar, necesitamos aprender, aprender y aprender para ser mejores docentes. Y si somos mejores docentes, vamos a disfrutar más de nuestro trabajo. Y si disfrutamos más de nuestro trabajo, nuestro alumnado se va a involucrar más. Y como se involucre más, esto es un bucle continuo, y en este caso de los bucles positivos. Más problemas. El alumnado está desmotivado. Lo podemos ver, las tasas de desmotivación y las tasas de cuando se introducen encuestas en la escuela, se observa que el alumnado siente que muchos de los contenidos que trabaja no son funcionales, y al no ver utilidad se requiere de un pensamiento más abstracto y de un esfuerzo más grande por estar motivado y por estar implicado en la tarea. Así que uno de los objetivos de las metodologías activas es hacer útil y hacer funcional aquello que trabajamos. Y se puede hacer desde las matemáticas, desde la biología, desde la educación física, desde la educación en idiomas. Se puede hacer. Y os voy a dar en el curso ejemplos de una sesión tipo de neurodidáctica, de cómo utilizar las estaciones de aprendizaje y mucho más. Para de verdad, incluso contenidos que pensaseis que no son funcionales, que no se pueden hacer útiles, se les puede dar una vuelta. Los docentes, y esto es un problema porque se trabaja mucho en la carrera de magisterio, programación didáctica, se trabaja mucho didáctica de la lengua española, en el máster de educación se trabaja lo mismo, muchas programaciones, mucho trabajo pseudo cooperativo, llamémosle colaborativo, pero no nos forman de manera deliberada en neurodidáctica, es decir, cómo aprende el cerebro, cómo se le puede sorprender, cómo hacer que perdure más en la memoria, ni en técnicas de estudio. Y un docente que no sabe cómo funciona la cabeza, cómo funciona el cerebro, cómo aprende nuestro alumnado, es un docente que a veces saca el cañón y dispara. Y algunas veces coge la motivación y otras veces coge la desmotivación, porque no sabe cómo funciona y porque no se atreve. Y la neurociencia está también muy vinculada a saber cómo retenemos, la importancia de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, la memoria episódica, la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera. Si entendemos todo esto, podremos, de una manera mucho más certera, hacer que nuestro alumnado pues, no tenga esos problemas. Perdona que se había cortado. Venía diciendo que es muy importante conocer cómo funciona el cerebro, porque así podemos ser mucho más eficientes en aquello que proponemos y, por ende, enseñar a nuestro alumnado en técnicas de estudio. En mi centro, sin ir más lejos, de vez en cuando, si eso cada 15 días, si eso cada mes, viene una experta en técnicas de estudio y da una clase. Claro, con algo tan residual es muy complicado y no se nos forma en ello. Sí que es una exigencia que se tiene que autoimponer el docente de entender el cerebro y para ello ser mucho más efectivo en sus clases. Y otro problema, la falta de creatividad e innovación por no atender a nuestro alumnado, por no conocer dónde pasa tiempo, por no conocer las tendencias, por no dar más respuestas abiertas, por interpretar mal el currículum y estar como muy categórico y muy estructurado en aquello que le queremos transmitir. Eso en muchas ocasiones nadie nos ha explicado, nadie ha hecho una recopilación de lo más importante a tener en cuenta y es lo que se busca en este webinar y en este curso de metodologías activas. Así que si has llegado hasta aquí, espero que te vayas preguntando todo esto, si lo tienes en cuenta, y seguimos. Formación deliberada. Enseñar sin conocer el cerebro es empezar a fracasar. Desde que me interesé por la neurociencia, desde que me interesé por la neurodidáctica, aunque pueda parecer en mi círculo un poco friki, os aseguro que leo, retengo mucho más. Soy eficiente con las lecturas que cojo, los sistemas de repasos que aplico, la forma de estructurar y utilizar mapas conceptuales. Hay una técnica, hay una estrategia cooperativa que son los mapas conceptuales a 4 bandas
que tiene una transferencia espectacular a la hora de leer libros y retener, espectacular a la hora de sintetizar cualquier tipo de tema. Pero claro, hemos de saber cómo introducir ese aprendizaje cooperativo. Y el aprendizaje cooperativo, esto lo veo mucho en las oposiciones, no es colaborar simplemente, no es hacer grupos y tener un objetivo en común. Va más allá. Hay un ciclo de cooperación, hay un ciclo que tiene unos pasos para enseñar a tu alumnado y para mejorar la cohesión y la cooperación de nuestro grupo clase. Hay una serie de estrategias y esas estrategias también tienen una progresión. Y dentro de esa progresión luego hay una autoevaluación grupal y esa autoevaluación grupal es clave que la eduquemos, que desde el principio nuestro alumnado ni sabe empatizar, ni sabe cooperar, ni sabe colaborar. Hemos de tener los cimientos muy bien construidos para que las metodologías activas de verdad sean activas y no sean simplemente resquicios o pequeños anuncios dentro de nuestra enseñanza tradicional. El primer consejo, enseña con la boca cerrada. Y es que, siguiendo la frase de César Bona, que la digo mucho, mira que a mí César Bona está bien, pero tampoco es de mis referentes, pero esta cita me gusta mucho. Hacer de las escuelas un lugar donde los niños y niñas quieran ir. ¿Por qué? Porque se ha visto que el 50% del alumno es su capacidad de querer aprender. Es decir, depende los aprendizajes y depende la relevancia de esos aprendizajes el 50% de la predisposición del alumno. Mejor explicado, si nuestro alumno o alumna está contento, si nuestro alumno y alumna no tiene problemas, si nuestro alumno o alumna está motivado, si nuestro alumno o alumna dentro de su familia tiene un buen ambiente, va a aprender mejor. Y dentro de esto, el 25% es responsabilidad del docente. Obviamente que ese 25% es grande, pero también en el 50% podemos incidir, observando con instrumentos de evaluación emocionales cómo se siente nuestro alumnado, detectando sin que pase mucho tiempo cómo se siente nuestro alumnado y los casos de bullying, y así sucesivamente. Si creamos un ambiente desde el positivismo, desde poner el foco en la capacidad, en las expectativas de nuestro alumnado, va a ser mucho más fácil que quiera aprender. Y por eso os digo que el primer consejo es que enseñemos con la boca cerrada, preguntando qué quiere aprender el alumno, preguntando cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, qué necesidades tiene, qué capacidades de partida, la importancia, que nos lo dice en la neurociencia, de interconectar aquello que va a aprender nuevo con sus conocimientos previos. Es tremendamente clave conocer todo esto, porque así, como vengo repitiendo a lo largo del webinar, va a perdurar mucho más nuestros aprendizajes. Imagino que vosotros y vosotras como docentes queréis que vuestras enseñanzas perduren en el tiempo, o simplemente queréis ser guías en un examen, poner buenas notas e iros a vuestra casa. Porque a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción el pensar en mi tutor de quinto de primaria y en pensar esos valores de sacrificio, esfuerzo y constancia que tengo hoy en día. Hace unos 20 años de ese docente. Y estoy seguro que todos y todas queremos ser como Don Ángel. Porque si tenemos esa capacidad de traspasar y de emocionar y de fomentar esa curiosidad y de programar en valores, no simplemente vamos a cambiar a unos pocos alumnos y alumnas, sino esos alumnos, en mi caso yo, tenemos la capacidad de incidir sobre otros y así sucesivamente. Por eso es tan importante enseñar con la boca cerrada, promover, fomentar esa curiosidad y no tanto 40, tenemos una hora de clase, 40, 45 minutos de explicación continua y nos quedan 15 minutos para práctica autónoma o 5 minutos para atender a la inclusión. Tenemos un módulo, aprovecho el guante, tenemos un módulo sobre clase invertida donde se ven distintos estudios que se han llevado a cabo, el poco tiempo que se dedica a clase en la inclusión. Cuando la LOMLOE pone el foco en la inclusión. Así que las metodologías activas, esto lo decía Blázquez Sánchez en una de sus conferencias,
decía que en no mucho tiempo él piensa que se va a trabajar en muchas de las escuelas por proyectos. El libro se va a quedar un poco relegado. Presta atención. ¿Estamos prestando atención o ya le ha caído la cosa? Diego, lo estás haciendo muy denso. No, no. Vamos a cimentar bien las bases. Tenemos 20 minutos máximo. Los estudios sobre la atención, sobre la concentración, nos dicen que más o menos de media los tiempos atencionales oscilan entre 15, 22, 23 minutos. ¿Pensáis que es algo eficiente dar una clase magistral de 50 minutos explicando? Pues no, porque a partir del minuto 15, a partir del minuto 10, la concentración va a decaer. Estos son unos consejos certeros para el docente. O si no, ¿por qué pensáis que las charlas TED duran 12, 15 minutos a lo máximo? Y es gente que ha trabajado mucho en neuromarketing, en comunicación, en tiempos atencionales, porque es el momento o es el tiempo que puede una persona media tener la atención. Eso no implica que dentro de una hora no podamos oscilar entre distintas explicaciones, práctica autónoma, metacognición, explicación incluso de los alumnos a posteriori de lo que hemos explicado, se puede hacer. Y de hecho vais a ver ejemplos de sesiones neurocientíficas llevadas al aula para que veáis cómo se puede llevar esa clase invertida incluso, luego aprendizaje cooperativo, luego práctica autónoma y un pequeño proceso de 5 o 6 minutos de recapitulación / metacognición. Pero bueno, lo dicho, tenemos 20 minutos máximo. Entonces, en esos 20 minutos, en esos 25 minutos, 5 consejos. Cambia de voz cada X tiempo. Por favor, esto también llévalo a la exposición. Si solo te llevas esto, ya vas a ser más ameno que el 50% de docentes opositores. Si todo el rato estás así, tú piensas que de verdad vas a transmitir la esencia y la motivación y la pasión que implica enseñar. Creo que no te va a comprar nadie. Y tus alumnos y alumnas te tienen que comprar. 2, moverse continuamente. No te estoy diciendo, esto quizá la oposición lo tenemos que llevar más a raya, pero el moverse implica pasión, siempre dentro de unos cánones, tampoco volverse locos y estar todo el rato moviéndose por el aula, pero se ha visto que si te acercas a tu alumnado, que interactúas en ciertas preguntas, que haces pequeñas llamadas a la acción cada 7 u 8 minutos, igual esos 20 minutos que teníamos los podemos alargar un poco, porque interactúan, porque nos acercamos, porque neuronas espejo, porque hay una emoción. Y esto es fundamental, el tercer punto. Transmitir que amamos lo que enseñamos. Esos docentes que tienen pasión, que transmiten con toda su ilusión, son los que de verdad calan. Y el contenido y los aprendizajes y las competencias llegan mucho más. Llegan mucho más. Seguro que os ha pasado y ahora os pido un ejercicio de introspección. Seguro que tenéis un amigo, un conocido, una conocida que os habla de algo que no os interesa absolutamente nada, no sé, de los escarabajos, de las patas de los escarabajos, pero lo habla con tanta pasión, se le ve tanta implicación que incluso te engancha. Pues eso pasa. ¿Con quién os vais? ¿Con un docente que ama lo que enseña? ¿O con un docente que está ahí porque le pagan y porque simplemente quiere hacer el examen y dar todo el temario? Hemos de transmitir que amamos lo que enseñamos. Y por último, pacta con ellos. Has de pactar con ellos. No puede ser simplemente... Hemos visto que el 50% de los aprendizajes dependen de que nuestro alumnado quiera aprender. Por lo tanto, hemos de pactar con ellos. Hacemos este proyecto, una pregunta desafiadora, un reto al principio, una pregunta abierta, que tu alumno te den feedback, es muy, muy importante. Y vamos a ver el bucle también, que se retroalimenta hacia una dirección y hacia otra. Vamos a captar la atención desde la curiosidad. Si promovemos estímulos sensitivos, estímulos que de verdad nuestro alumnado le parezca interesantes, le parezcan útiles, le parezcan desafiantes, va a haber mayor procesamiento cerebral y por tanto mayor motivación y mayor ganas de implicarse. ¿Pero qué implica esto? Valga la redundancia, que va a haber una mayor respuesta corporal motora, es decir, una mayor participación
una mayor interacción, una mayor curiosidad aplicada. ¿Y esto qué ocurre? Mayor motivación, mayores estímulos. Y es un bucle continuo. Si hacemos estímulos potentes, y de ahí el primer día de clase, de ahí el primer día de proyecto, lo importante que es, le sigue la motivación y le sigue esa participación. Vamos a intentar secuestrar la atención de nuestro alumnado desde la curiosidad. Mirad lo que dice Damasio. Los actores dan cuerpo al personaje. Un buen docente debe dar cuerpo a su conocimiento. El conocimiento, los contenidos, las competencias han de ir unidas de cuerpo, han de ir unidas de pasión, de motivación, de implicación por parte del docente. Transmitimos mucho a través de las neuronas espejo, transmitimos mucho con nuestra capacidad de ser positivos, de ser optimistas. Y esa predisposición y esa activación es fundamental. De hecho, se han visto en estudios que solo el 40% de la felicidad es genética. El resto de porcentaje, el 10% me parece que era, es circunstancial. En el curso esto lo trato en el módulo de educación emocional. Y el resto depende de la actitud que tengas frente a la vida, de la actitud que tengas ante los desafíos. ¿No suena tentador como docentes? No simplemente programar en contenido, sino programar en valores. Incluso utilizando la neurociencia, utilizando las metodologías activas, programar en felicidad, porque os aseguro que se puede. Y os aseguro que viene de vuelta. Y este es el egoísmo de la docencia. Si tú programas y creas un ambiente donde todos están contentos y donde todos quieren aprender y donde todos son felices, adivina, tú vas a ser feliz. Si tú programas en un ambiente desmotivado, que no participa en nuestro alumnado, que no te da feedback, ¿cómo vas a ser tú? Un docente infeliz, desmotivado. Pero bueno, Diego, has dicho todos los problemas. Sí que has hablado de algún ejemplo, pero has dicho muchos problemas. Vamos a ver 3 paradigmas ante digamos, el optimismo del docente. Primero, la atención se puede entrenar. Rueda y Colaboradores 2005, tan solo 5 días. Esto lo he sacado de una de las investigaciones de Jesús Guillén. Tan solo 5 días en un estudio se mejoró, 5 días de programa, digamos, se mejoró la atención ejecutiva y la inteligencia. Implicando a nuestro alumnado en pequeños videojuegos, se mejoró esa atención y esa inteligencia. Por tanto, no estemos tan pesimistas ante un grupo clase que nos dicen que el móvil le ha quitado toda la atención y toda la concentración. Es algo maleable, es algo que podemos incidir y podemos mejorar. Y si eres opositor y estás estudiando, que sepas que tu atención desde que empieza el día del examen, desde que empieza el día de la preparación, perdón, hasta que llega el día del examen, puede ser mejorada por decenas de porcentajes de mejora. Segundo punto, el aprendizaje cooperativo, que para mí es una metodología base y que deberíamos llevar en nuestras programaciones de forma transversal, es decir, no en un momento y ya está, sino a lo largo de nuestra programación en varios momentos. El aprendizaje cooperativo ayuda a los conflictos. Incluso de cara a los adolescentes, se ha visto que tienen la misma respuesta a nivel de neurotransmisores que los sistemas de recompensa. Por tanto, los adolescentes entre 14, 15, 16, 17 años tienen como predisposición a cosas nuevas, a estímulos cada vez más intensos. Y muchas veces, por eso se dan los casos de bullying. Por eso, sin tener el cara a cara en Internet, en Facebook, en Instagram, se dan casos de bullying. Pero si utilizamos el aprendizaje cooperativo y esas habilidades interpersonales que provocan una respuesta similar a estos sistemas de recompensa, se ha visto que se puede reducir los conflictos. Y más cosas para el optimismo. Si nos coordinamos, la neurociencia nos dice que el rendimiento cognitivo mejora. El trabajo interdisciplinar no es algo que solo surge del currículum, sino que si entendemos la neurociencia, nos da herramientas para que en pocas sesiones nuestro grupo clase mejore. Y esos docentes que se coordinan, aunque no hagan trabajo interdisciplinar, que comparten contenido, que hacen proyectos de manera conjunta, pues revierte positivamente en ambas clases. Así que ante la duda, coordinaros, ante la duda, trabajo interdisciplinar.
Y mira lo que dice Joe Rull en una de sus charlas TED más famosas, y es otro pedagogo que creo que era profesor biólogo y luego estudió mucho sobre educación y vio lo que demandaba este nuevo siglo, y me gusta la clasificación que hace y por eso os la he traído. Joe Rull dice que hemos de programar en las 5 Cs: creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico y libre elección. Creatividad a la hora de proponer nuevas soluciones ante problemas que surgen una y otra vez. Hay un libro que se llama, creo que es Factfulness, que en vez de poner el foco en las noticias, que podemos ver las noticias y continuamente hay multitud de cosas negativas: accidente, 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 catástrofe natural, accidente, accidente, fútbol, accidente, accidente, accidente. Pues este libro lo que nos hace es abrirnos los ojos y decir, que estamos en la mejor época del mundo en cuanto a guerras, en cuanto a medicinas, en cuanto a problemas sociales, y aunque nos vendan que todo va tan mal, que todo se va al garete, no estamos tan mal. Así que el abrir la mente de nuestro alumnado, en hacerles críticos, que se impliquen. Yo en la pandemia utilicé mucho lo de las fake news, trabajamos el marketing digital. En el curso vais a poder ver un proyecto que llevé a cabo cogiendo los impuestos cuando se puso tan en boga lo de Andorra. Pues lo cogí, un punto de atención, un gran día, todos estaban motivados, a todos les gusta ser youtubers, a todos les gusta las miniaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vi un momento que salió en las noticias hasta aburrir, lo de los impuestos, lo de que el Rubio se fue a Andorra, y lo cogí de proyecto. Un proyecto donde involucramos pensamiento crítico, competencias, matemáticas, aprendizajes para la vida, comunicación, uso de TICs, Canva, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a programar en creatividad, vamos a programar en comunicación. Lo importante que es comunicar. Ya puedes tener la mejor idea del mundo, ya puedes tener los mejores conceptos, la mejor gamificación, que como no te hayas formado en comunicación, no va a llegar tu idea, y lo siento mucho. La colaboración. ¿Quieres llegar rápido? Adelante, ve solo. ¿Quieres hacer algo grande? ¿Quieres llegar lejos? Necesitas cooperar. Y lo que hemos hablado del pensamiento crítico y esa capacidad de elegir. Una de nuestras libertades es elegir. Y dentro de las emociones es elegir qué actitud tenemos frente a esas emociones. Y un libro que recomiendo aquí es El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. Os lo recomiendo. Pero de verdad, si programamos en estas 5 y lo argumentamos, seguro que el tribunal, o en este caso nuestros alumnos, nos compran, porque van a ver mucha más funcionalidad en aquello que proponemos. Y mirad esta cita que me gusta mucho, de Daniel Goleman. Hablar de sueños y metas positivas estimula centros cerebrales que nos abren nuevas posibilidades. Pero si la conversación cambia a lo que deberíamos corregir en nosotros, esos centros se desactivan. Qué importante es hablar de sueños, de metas, de objetivos. Yo ya veo desde los primeros cursos cómo si preguntas cuánto quieren ganar a nivel económico, qué quieren hacer, cómo se cierran. Y simplemente intentan replicar lo que han hecho sus padres. ¿No? Yo quiero ganar X dinero, yo quiero ser tal. ¿Y por qué no quieres ser piloto? Si siempre has dicho que quieres ser... No, porque eso es muy difícil, eso es imposible. En la escuela no se puede promover esto, no se puede promover los sueños, no se pueden promover las metas positivas. De hecho, nos lo dice. Cómo estimula los centros cerebrales, cómo ese elemento, esa emoción, la podemos utilizar como facilitadora para pensar en grande y, por tanto, actuar en grande. Y solo así, igual no llegamos a piloto, pero nos quedamos cerca. Y no somos piloto de aviones, pero podemos ganarnos la vida siendo piloto de helicópteros o piloto de avioneta. Y si de verdad es la pasión del niño o la niña, seguramente pues sea más feliz a lo largo de su vida. Simplemente poniendo el foco en esas metas positivas y en esos sueños. Otro elemento importante de la atención, al final estos son 6 consejos para mejorar la atención de nuestro alumnado utilizando metodologías activas. El inicio de la clase. Tenemos unos primeros minutos, el principio de primacía y recencia. Nos dice en la oposición, a la hora de dar una clase, a la hora de dar una exposición, tenemos esos primeros minutos para secuestrar su interés, para realizar una pregunta provocadora, para hacer algo
fuera de lo normal, una caja misteriosa, para empezar con un vídeo potente que lo cambie todo, para jugar con la emoción, utilizar a vuestro favor esos primeros minutos. Al igual que vamos a ver técnicas de metacognición, que lo utilizo mucho en mi curso, porque es muy, muy importante hacer ver a nuestro alumnado que a través de la recapitulación y la evocación consciente va a olvidar menos. Incluso esos 40 minutos que hemos trabajado, con un trabajo de metacognición posterior, podemos afianzarlo y podemos hacer que se olvide con más dificultad. Otro punto crucial, ciclos y parones. Hemos dicho atención sostenida entre 15 y 22 minutos. Vamos a hacer propuestas interesantes. Vamos a facilitar la reflexión. Vamos a hacer un repaso, una consolidación. Vamos a hacer propuestas autónomas. Vamos a enseñar y a educar la mirada de nuestro alumnado en la cooperación, en escuchar, en apostillar, en hacer críticas constructivas, en saber gestionar la frustración, que con la gratificación instantánea, que siempre digo, de las redes sociales, se nos queda un poco lejos eso de la paciencia y eso de la reflexión consciente. La variedad y diversidad estimula la atención. Es sencillamente clave que nuestros estímulos sean variados, que nuestras formas de empezar las clases sorprendan, que nuestros juegos de un año para otro cambien, que nuestras preguntas desafiadoras, lo mismo, que si utilizamos un aprendizaje servicio, parta del interés, parta de la motivación de nuestro alumnado, esa funcionalidad. Crea un ambiente de aprendizaje. La neurociencia también nos marca, en estudios como Berman y colaboradores de 2008, que un simple paseo por la naturaleza, y aquí viene también el poder de los descansos activos, predispone y estimula zonas del cerebro que mejoran la atención y por ende mejoran la implicación. Cuando sabemos de todo esto, nuestra forma de programar ya no es simplemente disparar a ciegas, sino es disparar a una diana y quiero utilizar esto, quiero gastar el menos tiempo posible y quiero que mi alumno sea autónomo. Y dentro de esto también hablaremos en el módulo de neurociencia de autocontrol, de las funciones ejecutivas, de estas funciones que nos diferencian de los animales, porque si no seríamos con los animales, el autocontrol, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la importancia de utilizar el teatro, el juego simbólico, el adaptarse a un estímulo-respuesta, el repasar exámenes haciendo pequeños teatros. ¿Repasarías un examen de física haciendo pequeños teatros? Pues quizá, si quieres que de verdad consoliden lo que has enseñado, será lo más racional, aunque parezca irracional de base. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto llevamos, pero espero que os esté sirviendo. Una pequeña recapitulación de lo que dice Baim, Mora y otros neurocientíficos. El buen docente. 7 pasos, 7 consejos que ha de tener el buen docente. Empiezo por el final. Fomenta la autonomía desde la confianza. Fomenta la autonomía. Yo he hecho en mi clase muchos contratos con ellos a la hora de resolver conflictos, a la hora de elegir ciertos juegos de calentamiento, ciertas actividades para empezar la clase, ciertos tipos de examen. Si tú involucras y fomentas la autonomía, tiene un contrato y hay unas reglas para ir al baño, cuando ellos quieran, sin molestar al resto de clase. Cuando se cimienta y hay un trabajo progresivo de esto, se enseña mejor y el docente también lo agradece. Un buen maestro, una buena maestra, inspira, motiva, fomenta la curiosidad, propone desafíos adecuados, ni muy complicados, ni muy lejanos de los intereses del alumnado, sino que se adapta. Fomentan la creatividad, aceptan el error como parte del aprendizaje. El error que es al final, es una enseñanza más. Solo podemos ver, solo tenemos que ver esos docentes de referencia, esas personas que han llegado tan lejos, que han creado imperios en cuanto a educación, que han creado imperios como SpaceX o Tesla. El error es parte del camino, han fallado más que otros. Y miran con afecto a su alumnado, la importancia de la educación emocional y tienen vocación. Aquello a lo que atendemos, mira lo que dice Jesús Guillén,
aquello a lo que atendemos se convierte en nuestra realidad. Y aquello a lo que no atendemos acaba desapareciendo poco a poco de nuestra realidad. Algo tan sencillo y tan de perogrullo nos insta a trabajar la atención, porque la atención y la concentración hoy por hoy, que hay tanto anuncio pagado, hay tanto estímulo, hay tanto TikTok, es el petróleo del siglo XXI. Y para acabar, tampoco quiero hacer un webinar inmenso. Ya tengo muchas ganas de presentaros mi curso. No lo olvidéis, sin duda, la profesión más, pero sin duda, la profesión más gratificante de las que hay y en la que más podemos utilizar el interés compuesto para influir, Ellos fueron mis profesores. Todas las profesiones, absolutamente todas las profesiones, salen de la nuestra, de la docencia. Seas de biología, seas de economía, seas de un módulo de estos extraños que ni sé, seas de lo que seas, de primaria, de infantil, tienes esa responsabilidad de que quizá una clase, una actividad, una metodología que escojas trascienda en tu alumnado para que escojan ser abogados, para que escojan ser médicos, para que escojan ser docentes. Y yo lo tenía muy claro. Yo cuando acabé bachillerato lo tenía clarísimo, economía. Mi madre, tú economía. Es muy importante la economía y tiene mucha salida. Y yo, economía, economía, economía. Y llegó en segundo bachillerato una profe de economía. Mira, pero no me hizo amar la economía, me hizo amar la enseñanza por la pasión que transmitía a la hora de enseñar economía y por la facilidad que tenía de transmitir conceptos sumamente complejos para mentes de segundo bachiller que tienen un bagaje económico mínimo, en hacerlo sencillo, en hacerlo como un tazo, como una pelota. La inflación, un tazo. Y eso es muy potente. Y al final pasó la economía a ser la cuarta o la quinta, la primera fue magisterio, la segunda otro tipo de magisterio, y así hasta la cuarta o la quinta. Y así acabé siendo docente. No lo olvidéis y que no os engañen. Aunque quizá no estemos considerados como deberíamos en la sociedad, de nuestra profesión salen todas las demás. Y bueno, es el momento, ha llegado el momento. Si estás aquí es que te interesa. Mi curso en el que llevo tanto tiempo trabajando, curso de metodologías activas. Te puedes apuntar desde ya. De hecho, te he dejado aquí abajo en el webinar el enlace para que te apuntes ya con la oferta. Ahora te comentaré. Y en el chat también te estoy dejando el link para que te apuntes. Cosas importantes que igual estamos acostumbrados de otro tipo de cursos de internet o incluso otros cursos que he hecho, como el webinar con David Mora o el curso de 101 trucos, que tenía fecha de caducidad. Esto no es un curso con fecha de caducidad, es un curso que sirve para transformarte como docente. Obviamente tiene sus partes de oposición, pero no es solo para aprobar una oposición. Tienes muchos ejemplos, tienes muchas propuestas para todos los niveles para aplicar en el aula. Infantil, secundaria, primaria, FP, lo puedes llevar a cabo. Y no solo te sirve para la oposición. Si tienes ahora mismo la oposición, pues te va a servir. Si la tienes un año, te va a servir. Y vas a tener un año para consumir todo. Y de hecho, en ese año os voy a escuchar, vamos a hacer tutorías conjuntas, tenemos un grupo privado de Telegram, un grupo privado de Facebook, para que no os quedéis con dudas, para que de verdad, cuando se dé el problema, nos podamos ayudar entre todos. Yo obviamente no lo sé todo, no soy experto de todas las metodologías, pero sí que he aplicado la mayoría. Y sí que sé que entre todos vamos a crear un proceso de un año en el que vamos a mejorar mucho a nivel personal, a nivel docente y si estás opositando, obviamente a nivel de oposiciones. De hecho, cada módulo tiene como su apartado del OMLOE para que puedas aplicar desde ya de una forma específica. Y lo que digo, es un curso abierto y de interdependencia positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo voy a mejorar yo como docente, sino vamos a compartir recursos, vamos a compartir propuestas para que todos mejoremos como docentes. Y si alguien tiene un problema a la hora de aplicar, me lo invento, una clase invertida, he hecho clase invertida y a la hora de grabarme me ha fallado esto, pues entre todos vamos a ayudarnos. Y al final quiero que se cree esa comunidad. ¿Pero de qué va, Diego? Ya nos has explicado un poco la estructura de qué va. Pues
es un curso en el que tenemos distintos módulos. Estos son los principales. Esto y ahora hay otra página. Tenemos un módulo de neurodidáctica donde hay distintos vídeos donde se explica la neurodidáctica y ejemplos de sesiones abogando a la neurodidáctica, las claves de la neurociencia, citas, introducciones, conclusiones para escoger, infografías que he hecho recopilando las mejores ideas para aplicar en el aula. Otro módulo de aprendizaje basado en proyectos y os he escuchado, ahora lo veréis, os he escuchado. Cada módulo tiene multitud de ejemplos y aplicaciones concretas para que lo llevéis al aula y para que si os toca defenderlo en la oposición, lo podáis defender. Clase invertida, pero no clase invertida, sino clase invertida, tutoriales con distintas aplicaciones que podemos hacer para que nuestro alumnado de verdad interactúe con las aplicaciones. Ni que decir queda, que cada metodología está explicada para que la llevéis al aula y la llevéis de forma progresiva. Como os digo, una metodología activa no es aplicarla y ya está, sino que tiene un camino de preparar, de calentar al alumnado, de evaluar en cada momento. Y hay un módulo de neuroevaluación. Es muy importante. O sea, no he tratado de manera superficial la metodología, lo que podemos coger de internet y ya está, sino he ido un pasito más allá. Gamificación, lo mismo, multitud de ejemplos, tutoriales para crear insignias, tutoriales para crear sistemas de puntuación, tableros de juego, las aplicaciones que utilizo en mi día a día para dinamizar el aula. Y como digo, el curso está abierto a mejora, es decir, ahora vais a tener como estos grandes cimientos, pero lo voy a seguir mejorando y van a venir expertos en cada módulo para utilizar su experiencia, para ver ejemplos específicos. Aprendizaje-servicio, lo mismo. Tenéis un bonus con más de 24 ideas de aprendizaje-servicio para aplicar desde infantil, primaria, secundaria, FP, universidad, multitud de ejemplos. Que una de las preguntas, objeciones que me encuentro a diario es que la gamificación, es que las metodologías activas, claro, para primaria es muy sencillo y para secundaria incluso más. Incluso esas interacciones que vais a ver que se dan entre secundaria y primaria son clave. Aprendizaje cooperativo, el primer módulo que vais a tener. Cómo funciona, los pasos que hay que llevar, todas las estructuras que he utilizado en clase, el camino que hay que llevar, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después. ¿Qué diferencia hay entre el opositor que dice voy a usar aprendizaje cooperativo y el opositor que te demuestra que conoce qué es el aprendizaje cooperativo, te lo explica y luego hace una conclusión tipo, que vais a tener además introducciones, conclusiones y citas de cada módulo, por si sois opositores, para hilar? Pero de verdad, el módulo de aprendizaje cooperativo, tenéis un montón de ejemplos, tenéis una sesión tipo de aprendizaje cooperativo, tenéis cómo llevar a cabo cada estructura, infografías para colgar en vuestras clases, muy, muy completo. Pero no acaba aquí, no acaba aquí. Tenéis un módulo sobre COVID, sobre COVID, toda la factura emocional que ha dejado, cómo hemos de tratar la educación emocional en las clases. Y aquí también tengo algunos expertos que van a completar este módulo. Ya tenéis la base y tenéis muchos ejemplos, pero yo quiero que vengan y este curso de verdad sea referencia. Por eso tengo tanta responsabilidad y tanta motivación, de que la gente se implique, de verdad diga, Diego, vamos al curso de metodologías activas, vamos a mejorar una barbaridad como docentes. Y esto va a trascender en nuestro alumnado y por ende en nosotros. Ya sabéis ese bucle. Educación digital. Hay muchísimos estudios. Aquí también os he resumido el libro de Fábrica de Cretinos Digitales para que tengamos esa conciencia, esa alta conciencia de que hemos de llevar en nuestro grupo clase la educación digital. Ya no vale simplemente con utilizar aplicaciones, ya no vale simplemente con vamos a hacer clase invertida, sino valernos de ella para de verdad que haya una educación digital. Tutoriales, que cada semana vamos a subir tutoriales de aplicaciones que nos funcionan para dinamizar nuestras clases. Hay un bonus, ahora os lo digo ya, hay un pequeño bonus para la gente que se apunte ya, que en 5 minutos os doy un ejemplo de cómo crear un podcast y subirlo. En 5 minutos, crear el podcast, registraros y subirlo con efectos de sonido incluso. Y cómo utilizar el podcast de una manera educativa. Veréis que el podcast no es simplemente para escucharlo nosotros, sino que entre la clase se puede crear un marco de repaso de la metacognición llevando el podcast.
Y la clase invertida no tiene que ser siempre a través de vídeos, se puede llevar también en este caso. Y como digo, herramientas express, tutoriales muy cortitos para que una aplicación que igual está en inglés o que igual nunca habíais entrado, con 2 o 3 clics veáis pequeños truquitos que os van a hacer la vida mucho más sencilla. Y como pongo, y mucho más, muchas sorpresas, semanas temáticas. El curso está hecho perfectamente para como lo vamos a tener un año en abierto, desde que lo pagues, perfectamente se pueden hacer meses temáticos. Un mes me voy a hacer experto en aprendizaje cooperativo, pero experto y ya está para la oposición o no, experto en saber cómo llevarlo a cabo, si me toca una sustitución, ya saber cómo funciona, si estoy dando clase, aplicarlo, si estoy dando clase y opositando, aplicarlo y luego hacer una propuesta mucho más real en la oposición. Como os digo, no es teoría sin más. Os he escuchado. Si veis en los últimos podcasts de estos meses, no he parado de preguntaros por Instagram qué ha faltado en los cursos que hemos hecho, qué necesitáis como docentes, qué necesitáis como estudiantes que acabéis de salir de magisterio, que acabáis de salir del máster de educación. ¿Qué necesitáis siendo de FP o de secundaria que quizá no tenéis ese bagaje educativo como puede tener alguien de magisterio? Y me dijisteis muchos ejemplos. Quiero ejemplos, multitud de ejemplos. Pues ahí tenéis muchos ejemplos en cada módulo para llevarlo a cabo y entendiendo la teoría y entendiendo cómo aplicarlo y viendo el ejemplo, incluso vais a poder replicar algunas metodologías y ver, partiendo de los intereses de vuestro alumnado, cómo funcionan. Y de nuevo, es un curso de interdependencia positiva. No es responsabilidad individual tuya y ya está, sino vas a tener una responsabilidad grupal de mejorar todos como docentes. Y esas tutorías que hagamos, que ya os iré dando fechas, vamos a participar todos. Obviamente yo llevaré la voz de guía, pero vamos a intentar participar todos. Y vamos a dejar esos vídeos grabados para que este curso no pare de mejorar. Y está abierto a sugerencias, está abierto a que dejéis comentarios. Utilizado la plataforma de Hotmart, nos deja comentarios. Y además, no os lo he dicho, muchos de los módulos tienen regalos, tienen infografías, donde todos esos ejemplos, aparte de estar explicados en formato vídeo, tenéis la infografía para decir, mira, aquí tengo todos los ejemplos y todos los recursos, de una manera mucho más a mano y tangible. Y bueno, esta es mi oferta, que os doy. Os aseguro que es un curso tremendamente completo, no es un curso de innovación educativa y cada vídeo 5 minutos, sino sí, también tenéis vídeos, aprendizaje cooperativo en 3 minutos, pues si tenéis menos tiempo, pero módulos completos en cuanto a teoría, en cuanto a ejemplos, es muy completo. Y como veis, curso de metodologías activas, el módulo de aprendizaje cooperativo, el módulo de aprendizaje servicio, de gamificación, de aprendizaje basado en proyectos, módulo COVID, donde trabajamos la educación emocional y toda la factura que nos ha dejado, el módulo de educación digital y TICS, un módulo sobre tutoriales de las principales aplicaciones que utilizo y que utilizan muchos docentes y transforman e impulsan la clase, módulo de clase invertida. Os aseguro es que no me quedo en la superficie en ningún módulo. Me meto de lleno y os hago diferenciaros y os hago que lo apliquéis. Bonus de neuroevaluación, esto es para toda la gente que se apunte, no lo va a tener todo el mundo, esto lo aseguro, no es como otros cursos de te voy a regalar todo y luego esto lo va a tener todo el mundo. Bonus de neuroevaluación, bonus de evaluación cooperativa y el bonus de crea un podcast en 5 minutos. Como esto era un reto personal y como entiendo que ahora hay muchos opositores cansados y docentes que igual ya están pensando en vacaciones, he hecho una oferta de lanzamiento estas 2 primeras semanas hasta el día 14 de junio que va a valer 97 euros el curso. 97. Y luego se va a quedar ya para siempre 147. Y es posible que en septiembre lo saque más caro. Porque confío en él y confío en todo el valor que se aporta y confío que está tremendamente barato en relación a otros másters, en relación a otros cursos que se venden de metodologías activas o de una metodología, sin ir más lejos. Así que, si te apetece, te estoy dejando el link para comprarlo. Me encantaría. Y si tienes cualquier tipo de duda, estos días vamos a hacer podcast temáticos, estos días vamos a resolver preguntas, pero es
un impulso, que es lo que me faltó a mí cuando salí de la carrera, lo que me faltó a mí cuando oposité, que tuve que buscar de aquí, de allá, de aquí, de allá. Ya lo he buscado yo por ti, ya me he formado yo, ya llevo más de 6, 7 años aplicándolo en la clase y viendo que funciona y que no. Ya vi al principio que intentaba hacer aprendizaje cooperativo o coger gamificaciones de Instagram y no me funcionaba, o me funcionaba un día y luego otro, ¿no? Porque no entendía la estructura, no entendía cómo funcionaba esto de las metodologías activas. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me encantaría de verdad que veros dentro, me encantaría veros dentro del curso y crear una comunidad grande de metodologías activas y de aprender de cada una de las metodologías activas para enseñar a nuestro alumnado a cooperar. Ese aprendizaje-servicio que no se trata casi y todos los expertos y tiene un respaldo neurocientífico brutal a la hora de ofrecer esa utilidad y ese fomento de la empatía. Vais a ver ejemplos espectaculares de aprendizajes a servicio que he visto que se ha llevado a cabo el proceso que hay que llevar. Aprendizaje basado en proyectos con más de 30 ideas, aparte de todo el camino teórico y otros ejemplos, de productos finales, de preguntas motivadoras para el alumnado, las TICs, la educación emocional, la clase invertida. No lo he puesto aquí y se me ha pasado. Mira, estoy tonto por no ponerlo. Tenemos un módulo de diseño universal de aprendizaje y hablamos del LOMLOE, hablamos de la nueva ley en cada uno de los módulos, dónde pone el foco la nueva ley y así de este modo ya estamos con todo este aprendizaje al respecto. Pero hay un bonus no, perdón, hay un módulo de diseño universal de aprendizaje, donde pongo ejemplos de actividades multinivel, donde pongo y lo explico de una manera muy sencilla y nada densa lo que es el diseño universal de aprendizaje y cómo llevarlo en tu programación y cómo llevarlo al aula. Así que bueno, espero que te haya convencido. Tienes estas 2 semanas a precio de 97 euros. Con todo lo que hay, es que tengo muchísima confianza. Sé que es barato y sé que es una inversión, porque como digo, es un curso que quiero a gente que se involucre y se implique para ser mejor docente. Y luego, después de estas 2 semanas, a partir del 14 de junio, se quedará en 147 euros. Y os aseguro que el precio irá subiendo. El precio irá subiendo porque tampoco quiero un curso masivo donde estemos gente simplemente consumiendo el contenido, sino quiero gente que se implique y quiero gente que aplique lo que mostremos. Así que ya tenéis el link. Espero que os haya gustado. Ahora esto no me vea, el regalo que os he prometido, una recopilación de artículos de educación estructurados por metodologías activas, por si queréis seguir indagando, pero me encantaría de verdad veros dentro y si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram, en instagram.com/preparadoredufis y nos vemos dentro, de verdad. No os vais a arrepentir. Lo he dado todo, he trabajado con todas mis fuerzas, voy a seguir trabajando. Ahora todo cobra más sentido, todo lo que estoy leyendo, todo lo que me estoy formando, trabajando con Pepe, que está en el doctorado, entre los dos haciendo propuestas muy, muy potentes. Todo tiene su sentido en hacer el curso de metodologías activas más potente que hay hoy en día. Así que nada, muchísimas gracias por toda vuestra atención y nos vemos dentro.